Bueno, espero que estén súper bien. Este video lo hago para resolver algunos ejercicios de reacciones de alquenos y alquinos, para algunas dudas que han surgido. Primero, les quiero leer un poco sobre este extracto que viene en el libro que se llama Química Orgánica de Paula Yurkanis Bruce. Ese es el libro secundario del curso, no es el principal, sino el otro. Es en el capítulo 6, página 271 y 272. Lo principal que quiero que veamos es esta última parte, que dice: la adición de agua a un alquino terminal, pero aquí nos está haciendo la aclaración de que es terminal, catalizada por el ion mercúrico, produce una acetona. Esta es la continuación, aquí es que se me cortó esto sigue acá. Entonces, produce una acetona que el grupo carbonilo no está en el carbono terminal, mientras que la hidroboración y oxidación de un alquino terminal produce un aldehído donde el grupo carbonilo está en un carbono terminal. Bueno, traducir esto en palabras más concretas, podríamos decir lo siguiente. Primero, un alquino terminal puede ser, por ejemplo, que uno tenga esta cadena de carbonos y que en esta parte haya un triple enlace, por decirles algo. Entonces, esto es un alquino terminal porque sabemos que al enumerar esta cadena tiene que comenzar en este carbono número uno, que el carbono 2 y etcétera, etcétera. Pero entonces vean que está en uno de los extremos de la cadena. Eso es un alquino terminal. Entonces dice que al agregarle a un alquino terminal agua catalizada, agua catalizada se refiere a una molécula de H2O, y cuando dice catalizado principalmente es en catálisis ácida. Entonces el más común es ácido sulfúrico. Entonces se agrega en catálisis ácida, pero por ion mercúrico también. Entonces, aparte de eso, agregamos el mercurio, pero tenemos que poner, porque uno no puede agregar mercurio solo, ¿verdad? Tiene que ser un compuesto que tenga mercurio, que principalmente es este de acá, que es sulfato de mercurio. En este caso, esta reacción, si uno a un alquino terminal como este que les dibujé, agregamos esto, lo que nos va a quedar es una cetona, como dice acá. ¿Y dónde nos va a quedar? ¿La acetona puede quedar en el carbono 1? No, porque recuerden que las cetonas son un grupo funcional que tiene una cadena R de carbonos cualquiera, un doble enlace a oxígeno que se llama grupo carbonilo, y a su vez del otro lado otra cadena R. O sea, tiene que tener cadena de ambos lados. Y si nosotros ponemos la acetona, que sería esta, la ponemos en un alquino terminal, solo tendría cadena de un lado, que sería de este lado, toda esta cadena de acá, pero del otro lado no tendría ninguna cadena. Entonces no tiene sentido que pongamos em, un doble enlace a oxígeno en el último carbono de acá, el terminal del alquino, porque no sería una cetona. Entonces realmente el producto de esto, podríamos decir que sería, contamos cuántos carbonos son: 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos que hacer una cadena de 5 carbonos: 2, 3, 4 y 5. Y como el triple enlace, perdón, estaba entre el carbono 1 y 2, digamos que estaba entre este y se nos forma una acetona, la acetona tiene que formarse definitivamente acá, porque no tendría sentido que pongamos un doble enlace a oxígeno acá, porque ya eso no sería una acetona, sería un aldehído, que eso es lo que sucede en el otro caso que vamos a ver. Entonces vean que esto para alquinos terminales, cuando agregamos agua en catálisis ácida junto con el ion mercúrico, este de acá, vamos a obtener una acetona. Pero ojo lo que dice luego. Mientras que la hidroboración, o sea, boro con hidrógeno, pero a su vez oxidación de un alquino terminal produce un aldehído. Agarremos el mismo ejemplo, voy a hacer una flecha para que vean que este es de acá. Agarramos el mismo alquino, que sería este de acá, este alquino. Ya sabemos que tiene 5 carbonos y que tiene un triple enlace terminal. Entonces a esto le vamos a agregar unos reactivos que serían los siguientes. Cuando tenemos triples enlaces em, terminales, vamos a usar un reactivo que se llama diciamil borano. Entonces le ponemos diciamil. Bueno, siempre se pone un 1 y un punto para saber que ese es el primer paso, porque es una reacción por pasos. El primer paso es agregar diciamil borano
pero no solo el diamilborano, sino que ese va a venir acompañado por em, el ion hidroxilo, que puede venir de un hidróxido de sodio, de un hidróxido de potasio, lo que sea, pero yo le recomiendo mejor solo poner OH menos, que eso ya indica que es el ion hidroxilo. Luego ponemos H2O2, que esto es peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada, y eso a su vez en agua. O sea, esos reactivos siempre se utilizan juntos para que se dé la reacción. Entonces, si uno quiere saber qué ocurre en esta reacción, si uno pone esto, el producto sería lo mismo, digamos, vamos a tener la misma cantidad de carbonos, que serían 5, pero en este caso ya no se nos va a formar como antes una acetona, sino como dice aquí, al hacer una hidroboración, oxidación de un alquino terminal se produce un aldehído. Y como el triple enlace estaba entre estos dos primeros carbonos, o sea, digamos acá, para que se forme un aldehído, la única forma es poner un doble enlace a oxígeno acá, o sea, un grupo carbonilo acá, y ya tendríamos un aldehído, porque recuerden que acá, como el carbono tiene 4 enlaces, le hace falta uno porque ya tiene 3, o sea que aquí hay un hidrógeno suelto. Y esto que está acá, que estoy encerrando, es el grupo CHO, o sea, CHO, que eso es el indicador de que es un aldehído. Pero esto solo sucede cuando utilizamos diciamilborano con estos reactivos de acá abajo, que es un hidróxido, o sea, el ion hidroxilo, peróxido de hidrógeno y agua. Entonces se obtiene un aldehído. Vean la diferencia entonces de cuando obtenemos una acetona y cuando tenemos un aldehído, dependiendo de los reactivos que se utilicen y cómo se catalizan. Ahora, el diciamilborano se utiliza solamente, y eso se lo voy a poner aquí, es súper importante, solamente para alquinos terminales. Vamos a ver unos ejemplos, de hecho, con unas dudas que me mandaron, que en alquinos no terminales, o sea, alquinos internos, donde tal vez el triple enlace, no sé, esté, por ejemplo, aquí entre el 3 y el 4, ya no se utiliza borano, sino que se utiliza solo borano, que sigue teniendo boro, pero ya no es el mismo compuesto, sino que cambia. Entonces, una vez visto esto, vamos a ver entonces las reacciones ahora sí resumidas, que es lo que yo acabo de hacer. Veamos que aquí tenemos este alquino, que si hacemos la forma topológica sería básicamente el triple enlace y le hacemos un carbono de más, porque entonces se cuenta un carbono, dos carbonos y tres carbonos. Esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces, para que se vea más sencillo. ¿Qué pasa si a ese triple enlace o a este alquino terminal le ponemos, como ya les dije, agua en catálisis ácida con el ion mercúrico, que es el sulfato de mercurio? Aquí lo que vamos a obtener es algo que se llama tautomería cetoenólica. ¿Por qué tautomería? Porque hay un equilibrio entre este producto de acá y este otro producto de acá. Entonces puede ser que, bueno, de hecho, no es que puede ser, se va a formar en esta posición donde estaba el triple enlace, se va a formar un enlace doble y el otro enlace que se desapareció acá realmente no fue que se esfumó, sino que se transformó en un OH. Entonces vean que esto es un alcohol porque tiene un OH, pero a la vez tiene un doble enlace, o sea que es un enol, porque recuerden que para los enlaces dobles se utiliza en de alqueno y a su vez tiene la terminación ol porque es un alcohol. Entonces esto es un alcohol. Em, pero el equilibrio realmente no tiende hacia este producto, sino que el producto principal, y esa va a ser la respuesta, si les preguntan qué se forma cuando uno hace esto y esto, la respuesta final va a ser, como les enseñé antes, una acetona, porque es un alquino terminal con agua, ácido sulfúrico y el ion mercúrico. Entonces se forma la acetona, en donde, bueno, aquí solo tenemos una opción de dónde poner la acetona. Si el triple enlace está ocurriendo entre estos dos carbonos, como les dije antes, una acetona no puede estar aquí porque ya sería un aldehído, sería terminal. Entonces la acetona tiene que estar en el carbono 2 y eso es lo que ocurre acá. Vean que la acetona está en el carbono número 2. Entonces se nos forma una acetona. Y el otro caso sería si tenemos el mismo reactivo, o sea, el mismo alquino, y le agregamos diciamilborano y el ion hidroxilo, peróxido de hidrógeno y agua, entonces vamos a obtener más bien el mismo compuesto de antes. Vean que es lo mismo, solo que ahora el OH va a estar en posición terminal, porque recuerden que la idea es que ahora este OH que está al final se transforma
un aldehído, que un aldehído siempre tiene que ser terminal, porque si no, no es un aldehído. Entonces, esto es más o menos la manera en la que se resuelven este tipo de ejercicios. Si les preguntan entonces, ¿qué pasa si yo, y como dice acá, si yo hago una hidroboración o oxidación de un alquino terminal? Entonces ya ustedes saben que se utiliza diamilborano o H menos peróxido de hidrógeno y agua. Entonces se forma un aldehído. Como dice acá, se forma un aldehído. Y la adición de agua a un alquino terminal forma una acetona. Pero no solo es agua, ¿verdad? Es agua con el ácido sulfúrico, y, y también se encuentra catalizada por ion mercúrico. Eso forma una acetona, como la vimos acá. Eso entonces me lleva a resolver los ejercicios que había mandado que tenían dudas. Por ejemplo, este que dice, escriba los productos: 1, de la adición de agua catalizada por ion mercúrico, y 2, de la hidroboración oxidación de los siguientes compuestos, para el 1-butino, 2-butino y 2-pentino. Vamos a comenzar con el 1-butino. Voy a hacerlo acá. El 1-butino. Si hacemos entonces la estructura topológica del 1-butino, sería algo así. Debe tener 4 carbonos y un triple enlace. Digamos que esto es el 1-butino. Yo empiezo a contar, este es el carbono 1 porque está dándosele prioridad por el triple enlace, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces vamos a ver las dos posibles opciones de lo que vamos a obtener dependiendo de lo que le agreguemos. Aquí vamos a poner una y aquí vamos a poner la otra, el otro producto que se forma. Entonces, primero hagamos la adición de agua catalizada por ion mercúrico. Recuerden que eso sería entonces, voy a escribirlo así y voy a ir pegando y copiando los reactivos. Es agua, pero no solo es agua, sino que es agua con ácido sulfúrico, y abajo, en la parte de abajo de la flecha, se pone entonces el ion mercúrico, que es Hg, junto con el sulfato, o sea, es el sulfato de mercurio. Entonces, esto es de esta forma. Si nos ponemos, pues, estrictos con esto realmente, recuerden que el H2O y el H2SO4 deben ir arriba de la flecha, y el HgSO4 debe ir abajo. Entonces, más bien sería como esto aquí arriba, y en la parte de abajo de la flecha iría entonces el mercurio. Sería como por acá. Eso es para que sea más correcto, digamos, la terminología. Entonces, ¿qué se nos formaba ahí? Recuerden que entonces el primer paso es contar cuántos carbonos son, que son pues 4. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. ¿Entre cuáles carbonos está el enlace triple? Entre el 1 y el 2. Entonces ustedes los subrayan o los pueden este, detectar. Entonces entre el 1 y el 2. Recuerden que se nos iba a formar una acetona. En este caso, la idea es que se forme una acetona porque estamos usando el agua. Entonces la acetona no se puede formar aquí, sino que se debe formar en este lado. Entonces ahí vamos a poner un OH de momento, para saber que ahí se nos va a formar la acetona, y hacemos un doble enlace acá. Lo que pasó es que entonces uno de los enlaces del triple enlace pasó a ser un OH, ¿verdad? Y ahora, ese no es el producto final. El producto final va a ser que ustedes pongan el equilibrio, pero con la flecha más grande hacia donde tiende el equilibrio, que es donde la reacción va a tender más, sería hacia la formación de la acetona, como les dije, que entonces ponemos la cadena de los 4 carbonos igual, y ahora en vez del OH ponemos acetona. Y esa sería la respuesta de este, que ahí sí desapareció el enlace doble. Vea que entonces pasa de enlace triple, pasa a enlace doble y luego a enlace simple. La idea es que vean que entonces al final en el enlace simple debe haber una acetona si utilizamos agua. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? En el otro caso dice que es una hidroboración. Voy a subir acá un toquecito. Hidroboración, oxidación de los siguientes compuestos. Déjenme un segundo corroborar si se está grabando. Sí, todo bien. Ok, entonces el primer paso, como les dije, como es un alquino terminal, vamos a usar diciamilborano. Diciamilborano, ese sería el primer paso, que es lo que va arriba. Y en el paso de abajo, que es el segundo paso, que se pone en la parte de abajo de la línea de la reacción,
sería entonces ponerle como les expliqué arriba, el ion hidroxilo, con agua, bueno, con H2O2, que es peróxido de hidrógeno, y con agua. Y eso va en la parte de abajo de la flecha. Entonces, ahora sí, ya que tenemos eso, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a tener exactamente el mismo producto que, y como tiene 4 carbonos, serían entonces una cadena de 4 carbonos. El doble enlace, en este caso, se mantiene igual entre el carbono 1 y 2, porque ahí es donde estaba el triple. Entonces sigue estando acá el doble enlace. Pero ahora recuerden que si lo hidroboramos, o sea, le estamos poniendo 10.000 borano, ya no vamos a querer que se forme una cetona. La cetona sería si se formara aquí, como pasó acá. Vamos a tender a que se forme un aldehído. Entonces tenemos que poner el OH en el carbono final para saber que ahí es donde se va a formar el aldehído, que un aldehído siempre tiene que ir al final. Entonces vean la diferencia de esto con esto. Entonces ahora hacemos el equilibrio aldoenólico, porque es de pasar de un enol a un aldehído, siempre con la línea más grande hacia el producto final, que sería el aldehído, como hicimos acá con la cetona. Recuerden que esto era un equilibrio cetoenólico, y esto es un equilibrio aldoenólico. O sea que tiende a formarse enol, cetona, pero más que todo hacia el aldehído. Perdón, enol aldehído es aldo enólico, sí. Entonces, ya ahora que tenemos de nuevo los 4 carbonos, recuerden que entonces el producto final va a ser que se nos forma un aldehído donde estaba el OH. Sería entonces el producto final. Y ahí sabemos que hay un hidrógeno suelto que va aquí, pero si quieren lo ponen, si quieren no. Realmente el producto final va a ser un aldehído. Entonces, igual recuerden que entonces aquí era donde estaba el triple enlace, que antes realmente pasó de un triple enlace a un doble enlace y luego un enlace simple, em, siguiendo esa secuencia de la reacción. Voy a hacer uno más de estos dos porque es importante que vean, voy a hacer el C, porque realmente el 2 es muy parecido, solo que vean que ahora el 1-butino significaba que el ino, o sea, el triple enlace estaba en el carbono 1, como hicimos acá, o sea, era terminal. Pero vean que ahora el 2-butino dice que em, que empieza en el carbono 2, o sea, que el 2-butino es un alquino interno, porque tiene un doble enlace interno, triple enlace interno, perdón. Y el 2-pentino igual, voy a hacer el 2-pentino para que quede más claro. Vamos a hacer entonces 2-pentino. Y dibujamos la estructura. El 2-pentino sería algo así, digamos, son 5 carbonos. Entonces hacemos, ahí ya van 3, 4 y 5. Y los voy a enumerar. Va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Entonces, igual vamos a hacer primero la adición de agua con el ion mercúrico y luego la hidroboración con oxidación. Entonces, en la adición de agua se utilizan los mismos reactivos. Voy a copiarlos acá y pegarlos abajo. Entonces, se utiliza agua en medio ácido, o sea, en H2SO4, ácido sulfúrico, pero también con, em, aquí está, perdón, ok, con el mercurio, que lo vamos a poner debajo de la flecha. Ajá, ahora sí. Entonces, vean que tenemos que hacer una cadena de 5 carbonos porque tiene 5. Entonces, uno, 2, 3, perdón, 3, 4 y 5. Listo. ¿Dónde estaba el triple enlace? Vean que estaba entre el carbono 2 y el 3. O sea que por aquí estaba el triple enlace, que ahora va a pasar a ser uno doble. Entonces le hacemos un enlace doble. Ok, pero ojo acá. Y eso es una acotación demasiado, demasiado, demasiado importante. Cuando uno utiliza, y lo voy a poner de otro color, el mercurio, el HgSO4, solo se utiliza para alquinos terminales. No se puede usar para alquinos internos. Y si vemos acá esa estructura del 2-pentino,
no es un alquino interno, no es un alquino terminal, es interno, porque está entre el 2 y el 3. Si estuviera aquí en el 1 y el 2, sería terminal, pero no es terminal. Entonces, aquí esto no se puede utilizar. Realmente, si a ustedes le preguntan qué se forma en esta reacción, realmente, porque aquí se me olvidó hacerles esa acotación, perdón. Ahorita les explico qué pasa con este producto, pero aquí realmente no se forma nada, porque no es correcto decir que vamos a utilizar mercurio para obtener entonces la acetona que queremos para un alquino terminal, interno, perdón. Solo en terminales se puede usar. Entonces, lo único que hacemos es quitarle el ion mercurio. El ion mercurio lo vamos a quitar, ya no lo vamos a usar porque aquí no aplica, digamos. Nada más utilizaría agua en medio ácido. Entonces, ahora sí, si tenemos sabido que vamos a utilizar agua en medio ácido, no vamos a usar el mercurio, repito, porque no es un alquino terminal, es interno. Solo si es terminal se utiliza el, el mercurio. Ya tenemos localizado entonces entre cuáles carbonos está el enlace triple, que ya ahora lo pasamos a un enlace doble. Pero entonces tenemos que poner en dónde se va a formar el OH, porque recuerden que antes de que se forme una acetona o un alcohol o un aldehído, tenemos que hacer un OH. Entonces, si estamos utilizando el agua en medio ácido, se nos va a formar una acetona. Recuerden que una acetona tiene que ser em, interna, no puede haber una acetona terminal porque sería un aldehído. Entonces la acetona puede estar tanto aquí y puede estar tanto acá. O sea, por eso no hay problema. Entonces, casi siempre se busca la simetría, se busca que todo quede lo más estable y simétrico posible. Entonces vamos a poner el OH acá porque ven que está justo en medio de la molécula. Entonces, esto sería el enol que se nos forma. ¿Y cuál sería entonces la acetona que se nos va a formar? La misma estructura, solo que en vez de un OH sería una acetona, o sea, sería un doble enlace a oxígeno. Ahora, pregunta, ¿será que yo hubiera podido poner el OH acá y se me forma una acetona acá? Sí puede pasar, pero realmente cuando utilizamos el agua como en medio ácido, esto lo que va a tender es a que se nos forme la acetona más sustituida. Y vea que si nosotros hacemos una acetona aquí, va a estar poco sustituida porque de un lado tiene una cadena grande y de otro una cadena pequeña. Entonces no se mantiene como esa simetría que queremos llegar, así que esta sería la más adecuada. Y luego vamos a hacer lo mismo ahora, pero con la hidroboración, oxidación. Entonces, la hidroboración, oxidación, habíamos dicho que se utilizaba diciamilborano, pero de nuevo, hago la misma acotación que hice con el mercurio. Recuerden que el mercurio es solo para alquinos terminales y el 2-pentino no es un alquino terminal. Entonces no se puede usar el mercurio. Lo mismo pasa con el diciamilborano. El diciamilborano solo se utiliza para alquinos terminales como este, que está en los últimos carbonos. Entonces, no se utiliza diciamilborano para este de aquí abajo del 2-pentino porque no es un alquino terminal. Aquí también se utiliza un compuesto con boro, pero no el diciamilborano, sino que solamente el borano. Que el borano es pH 3, pH 3, pero no se utiliza solito, se utiliza, bueno, en el primer paso se pone pH 3 con THF. No nombre de este compuesto, disculpen, pero tetraidrofluorano, ¿cómo es? No recuerdo, tengo que verlo, pero se utiliza el THF junto con el borano. Y en un segundo paso se va a utilizar lo mismo de antes, que sería OH y un hidroxilo, ¿verdad? H2O2 y agua. Ese sería entonces la combinación para esta reacción, para que se pueda dar y se pueda formar entonces el aldehído igual. Repito, este compuesto, BH3 con THF, se utiliza en vez del diciamilborano, porque el diciamilborano se utiliza solo en alquinos terminales. Y aquí el BH3 con THF es para alquinos internos. Lo mismo pasa acá, que se utilizó agua con ácido sulfúrico, igual que arriba, pero arriba se utilizó mercurio porque era un alquino terminal. Este no es un alquino terminal.
Entonces, ¿qué se nos va a formar de producto? Una cadena de 5 carbonos, habíamos dibujado porque es un pentino, y sabemos que el enlace triple estaba entre el carbono 2 y 3, acá. Entonces, primero recuerden que tenemos que poner esto como un doble enlace, y aparte de eso hay que poner un OH. Si aquí se nos formaba la acetona más sustituida, aquí ya no se nos va a formar un aldehído, realmente, porque es imposible que se forme un aldehído porque está entre un carbono interno y otro carbono interno, o sea, no se nos va a formar un aldehído, sino que también una acetona. Pero con la diferencia de antes, con agua se nos forma la acetona más sustituida, o sea, la que tiene esta simetría de que un lado tiene el tamaño de la cadena igual que el otro, ¿lo ven? De este otro lado no, se va a formar otra acetona, pero en la posición menos sustituida. Entonces, vamos a hacer que este OH se transforme en una acetona en esa posición, donde el equilibrio cetoenólico, lo que es cetona con enol, acá, va a ser la cadena con 5 carbonos, y en vez del OH le ponemos nada más un doble enlace a oxígeno, que eso es el indicador de la acetona. Ujú. Entonces queda exactamente acá. ¿Por qué no queda acá? Porque este sería el más sustituido. Aquí entonces en este caso queda la acetona menos sustituida. Esa es la diferencia entre estos. Entonces vean que hay varias diferencias entre estas reacciones de alquinos terminales como el 1-butino a los no terminales como el 2-pentino. La principal diferencia, bueno, además de los reactivos que se utilizan, que en los terminales se utilizan junto con el agua y el ácido sulfúrico, se utiliza el ion mercurio para formar la acetona, y en la otra reacción se utiliza el borano con ion hidroxilo, peróxido de hidrógeno y agua para formar un aldehído, que es este final. Pero en los terminales no se utiliza el mercurio porque no es terminal, solo es el agua y el ácido. Y para formar la otra reacción, sería entonces, en vez del diciamil borano, se utilizaría borano, que es BH3 con THF, y los mismos reactivos que se utilizaban antes también, OH-, H2O2 y H2O. Y también otra diferencia es que tanto esta ruta de acá como esta ruta de acá, ambas me van a formar cetonas, pero la que es con agua y ácido sulfúrico es la acetona más sustituida, o sea, esta, porque queda simétrico en este lado y está bien sustituida. Pero del otro lado, con el borano y con el THF y estos de acá, no se nos forma una acetona muy sustituida, sino que se forma la menos sustituida. Vean que ya queda asimétrica. Entonces, esa es la resolución. Como práctica, ustedes podrían hacer este mismo ejercicio, pero con el 2-butino. Que vean que de una vez viéndolo, sabemos que el 2-butino no es terminal porque el triple enlace no empieza en el carbono 1, sino que empieza en el carbono 2. Entonces es algo muy parecido a este que hicimos con el 2-pentino. Entonces podrían hacer este mismo ejercicio, pero con el 2-butino. Entonces, bien, esas eran unas partes de las dudas. Voy con la siguiente parte de las dudas, que es resolver este árbol de reacciones con, con alquenos y alquinos para ver qué sucede y qué tipos de reactivos se utilizan, cuáles serían los productos que se espera. Entonces, para esta parte, estos árboles de reacciones hay que ser sumamente ordenados para que no haya cómo perderse, porque yo sé que es mucha información, yo sé que es mucho que tal vez uno se puede enredar, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Y siempre recomiendo ir contando la cantidad de carbonos que tenemos. Entonces voy a comenzar por esta parte de aquí arriba. Sería entonces contar los carbonos de esta primera estructura, que vemos que aquí hay un carbono 1, un carbono 2, un carbono 3 y un carbono 4. Y le vamos a meter, bueno, una parte que es muy parecido a un epóxido, ¿verdad? Que sería carbono 1 y carbono 2 acá. Entonces, ¿de cuántos carbonos nos debería quedar al final el producto? Debería quedar con 6 carbonos, porque son los 4 que tenía antes, más los 2 que estamos metiendo del peróxido. Este metanol de aquí está actuando como catalizador. Tiene una función muy importante a la hora de protonar y desprotonar, porque este oxígeno del epóxido va a haber un momento en que se va a protonar y también y va a quedar entonces el producto que vamos a ver. Entonces, esto queda exactamente igual, o sea, lo vamos a copiar exactamente igual
Y va a quedar entonces, aquí ya va esta cadena de carbonos. Porque esto queda exactamente igual, porque la parte donde se va a pegar realmente casi no se ve este pilot, perdón, este de acá. La parte donde se va a pegar es en esta, porque están los dos electrones extra, es la carga negativa, entonces ahí es donde se va a pegar, pero esto queda exactamente igual. Entonces, hacemos el enlace con el que se pega de aquí a aquí, que sería este, un enlace acá. Y luego de eso hacemos los dos carbonos que hacen falta entonces del epóxido, que sería este puntito es uno y este puntito es otro. Ahí ya van los dos puntos del epóxido. Normalmente vendría entonces el epóxido así, ¿verdad? Pero entonces recuerden que al interactuar con el OH del metanol, se va a romper esta tensión del epóxido y nos va a quedar entonces un OH pegado en el último carbono. Y ese sería el producto final. Lo voy a hacer un poco más bonito porque la verdad es que sí me quedó raro, pero espero que sí se haya entendido la idea. Sería este y el OH. Entonces voy a enumerar un toquecito los carbonos para que se vea. Ese es el carbono con el mismo color y la misma numeración de estos. Este era el carbono 1 del alquino, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. El carbono de acá sería el carbono 1 que yo estoy poniendo acá del epóxido y ese sería el carbono 2 del epóxido. Que antes aquí estaba la tensión, ¿verdad? Con el oxígeno, ese triangulito característico del epóxido, pero se rompió y se quedó un OH porque el oxígeno de acá arriba tomó un hidrógeno em, del metanol en algún momento del mecanismo. Entonces, ese sería el producto para esa parte. Luego, sigamos acá abajo, con este de acá. Vean que aquí pasamos de este alquino, voy a llenar este espacio de acá por cualquier cosa. De este alquino de acá pasamos también a un alquino, pero ¿qué tiene de extra? Vean que aquí esto ya lo tenía, 2, 3 y 4. Esos son exactamente los mismos que estaban antes. Estos de acá son los mismos. Pero estamos metiendo dos carbonos más. Estamos metiendo este carbono de más y este carbono de más. La única forma para meter dos carbonos así es mediante una reacción em, en la que yo voy a ingresar igual los dos carbonos, digamos que aquí va uno y aquí va otro, pero esos tienen que ir pegados con algo que le permita que reaccione rápido, que sería un halogenuro, o sea, un halógeno. Entonces puede ser un bromo, un cloro, lo que ustedes quieran, pero realmente se utiliza mucho el bromo. Vea que aquí ya estamos introduciendo inmediatamente los dos carbonos que hacen falta acá. Entonces ya sería este el reactivo que se utiliza para que se transforme en este. Continuamos, disculpen, la ruta para acá arriba. Tenemos ya este alquino de acá. Y si le ponemos, vean que aquí ya estamos haciendo una reacción como las que hicimos antes, de las que les conté antes. Si estamos haciendo una adición de agua a un alquino en catálisis ácida, eso de hecho lo acabo de explicar aquí arriba con estas reacciones. Si estamos agregando agua con ácido, se nos va a formar la misma cadena de carbonos, pero con una cetona en la parte más sustituida. ¿Ok? En la parte más sustituida. Entonces, en este caso, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces, hago la cadena de 6 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6. Y vean que el triple enlace estaba acá. Estaba entre el carbono 1, 2, entre el 3 y el 4. Entonces, 1, 2, entre este y este estaba. Pero como es el más sustituido, en este caso, puede ser tanto que uno lo ponga el doble enlace al oxígeno aquí, porque vean que va a ser exactamente igual. Aquí queda con dos carbonos de este lado y con con tres carbonos de este lado. Y si yo lo pongo en el otro carbono acá, que era el otro del triple enlace, queda exactamente igual. Dos carbonos de este lado y tres carbonos de este lado. Entonces, la verdad, da igual como ustedes lo pongan, va a ser el mismo compuesto. Entonces, sí, la idea aquí es que se forme entonces una cetona. Cetona más sustituida.
Ahora vamos a ver qué pasa si a este alquino de acá, que teníamos acá, le agregamos ácido clorhídrico en exceso. Esto es muy importante. Si se pusiera solo ácido clorhídrico normal, solo se pega un cloro, pero como es en exceso, se pega dos veces, sucede dos veces la reacción. Ya vimos que tiene 6 carbonos, entonces voy a dibujar los 6 carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya vimos que el triple enlace estaba entre esto y esto, ¿verdad? Era el mismo de acá, entre el carbono 3 y 4. Entonces, da igual, se tiene que pegar dos cloros, eso sí. Pero entonces van a ser del mismo lado dos cloros, porque estamos hablando de ácido clorhídrico. Da igual si se pegan aquí, o si se pegan de este otro lado, que es el otro lado del que estaba el triple enlace. Entonces, cloro con cloro. Esto pasa porque es en exceso. Si fuera ácido clorhídrico nada más, si no les dijeran en exceso, solo se pega esto, solo un cloro. Pero ojo que cuando dice que en exceso es porque pasa dos veces el proceso, entonces hay que poner pues los dos enlaces a cloro. Eso es demasiado importante. Hay veces que se le pasa a uno eso que dice en exceso y uno piensa que está ahí como nada más por adorno, pero realmente el decirle a uno exceso es importante. Ok, entonces ya terminamos la primera ruta. Ven que la primera ruta era seguir esto de acá. Y ya hicimos esto. Vamos con este. Vean que ahora tenemos este alquino acá, que lo que hicimos fue desprotonarlo. Nada más lo que hicimos fue quitarle un hidrógeno, que se supone que aquí había un hidrógeno pegado a este, para que esté neutro y tenga sus 4 enlaces. Este carbono de acá, ahí ya tiene sus 4 enlaces. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí está con 2 electrones de más. Entonces le quitamos este hidrógeno. Lo que pasó aquí fue que este hidrógeno se fue de alguna forma y le donó sus 2 electrones al carbono de acá. Voy a hacerlo mejor porque la verdad es que sí me quedó extraño. Le donó sus 2 electrones a este carbono de acá. Entonces quedó de esta forma. Ahora quedó con 2 electrones solitos más y entonces queda con carga negativa. Entonces, ¿qué reactivo me puede desprotonar un enlace triple, perdón, de esa forma? Realmente eso es casi que memorística, casi siempre se utiliza este que es Na, NH2. H2. Ok, bueno, casi no se ve, ahí disculpen, se lo voy a poner mejor. NaNH2. Eso se utiliza para desprotonar alquinos. Entonces, para que tengan cuidado con ese, si ustedes ven que un alquino pasa de estar así a estar exactamente igual, pero desprotonado, se utiliza NaNH2 por cualquier cosa. Vean que ahora este alquino pasó a ser un alqueno. O sea, tiene la misma cantidad de carbonos. Uno los cuenta aquí. Uno, 2, 3 y 4. Sigue teniendo 4, pero ahora con un doble enlace, que es 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahí lo que pasó, vamos a ver cuál reactivo sería como el más óptimo en este caso. Para pasar de un enlace triple a un enlace doble, hay dos opciones realmente. Puede utilizarse H2O con un reactivo que se llama reactivo de Lindlar. Entonces, ustedes ponen H2O arriba de la flecha y abajo ustedes escriben Lindlar. O bien, en vez del reactivo de Lindlar, perdón por la letra, en vez del reactivo de Lindlar, pueden utilizar sodio. O sea, el H2O queda igual arriba, ¿verdad? Pero en la parte de abajo, en vez del Lindlar, puede ser sodio junto con NH3 en estado líquido, de esta forma. Pero yo les recomiendo utilizar Lindlar. O sea, Lindlar es como el que casi siempre se utiliza en este tipo de ejercicios. Entonces, ¿cuál es cuál es el propósito de Lindlar? Pasar de un enlace triple a uno doble. Eso es básicamente lo que va a pasar. Entonces, para que tengan cuidado con eso.
Déjenme revisar un segundo porque creo que igual el reactivo de Lindlar se utiliza para enlaces, para pasar de enlace triple a doble, pero si no me equivoco era para el cis. Eso es lo que estoy tratando de revisar. Sí, justo lo que les decía. Cuando tenemos eso se utiliza el cis, pero en este caso realmente no es como muy relevante si es cis o trans, porque este de acá no tiene estereoquímica. Vean que al ser un alquino terminal y va a tener entonces a pasar a tener dos hidrógenos de este lado, H con H, y como tiene dos hidrógenos amarrados a este carbono de acá, no hay estereoquímica. Recuerden que para decir si un doble enlace es cis o trans, tiene que tener diferentes grupos atados a ese carbono. Y vean que como tenemos hidrógeno hidrógeno, no hay estereoquímica. Entonces aquí realmente no importa si hablamos de cis o trans. Entonces sí, H2O en Lindlar pasa de alquino terminal a, bueno, de un alquino, básicamente. Ahora vámonos para abajo para ver qué sucede acá. Vean que ahora lo que tenemos es pasar de un alqueno a un epóxido. Esto se formó un epóxido. Entonces, si contamos 1, 2, 3, 4, contamos igual acá, que sería entonces el 1, ese sería el 2, ese sería el 3, y ese sería el 4, y ese sería el anillo de epóxido. Tenemos acá. Entonces, ¿qué utilizamos para pasar de un doble enlace a un epóxido? Hay dos formas de poner este reactivo, pero es una reacción también de memoria. Es algo que se llama peroxiácido, que se puede representar como esta molécula de acá con OOH al final, OOH, pero como les dije, también se llama peroxiácido. Entonces, si ustedes nada más ponen PA, ya con eso se entiende que es peroxiácido. O sea, esto. Entonces da igual. Pero si quieren así como ponerlo más completo, sería entonces esta molécula de acá que se llama peroxiácido. Esa es típica para transformar dobles enlaces a epóxidos. Vea que entonces es como que si ustedes hayan eliminado este doble enlace, como que ustedes lo desaparecieron y literalmente acá le hicieron el anillo al oxígeno. Y eso se logró gracias al peroxiácido, que es este. Y tenemos este producto acá. Sigamos con esta ruta. Entonces tenemos el epóxido de 4 carbonos y tenemos entonces este alcohol de acá con ácido clorhídrico. Aquí lo que va a pasar es que, bueno, realmente vamos a seguir con la misma cantidad de carbonos que tenemos antes, que es una cadena de 4. Entonces dibujamos 1, 2, 3, 4. Recuerden que antes aquí estaba el epóxido, pero entonces, ojo lo que va a pasar ahora. Lo que sucede es lo siguiente. El epóxido como que se abre. Entonces, se van a abrir los dos enlaces que teníamos aquí antes pegados, este, y en el carbono 1 se va a formar un OH. Y en el otro carbono que estaba acá, que era este carbono 2, se va a pegar este compuesto de acá, pero a partir del oxígeno. Entonces, el oxígeno se pega acá y se hace, bueno, el resto de la estructura, que es nada más hacerle estos carbonos de acá para que esté igual a estos de acá arriba. Entonces, este es el producto que se forma con el epóxido y con un alcohol en medio ácido. Se va a pegar, o sea, se va a formar un éter. Esto es un éter. Pero además, en el carbono 1, el menos sustituido, se va a formar un OH. El menos sustituido es porque está ahí, pues, terminal, ¿verdad? No tiene nada alrededor. Este es el carbono 1 y este era el carbono 2, que era donde estaba el epóxido amarrado, donde en el carbono 2 se pega el éter a partir del oxígeno de esta molécula de aquí arriba, y en el carbono 1 entonces se forma el OH. ¿Ok? Pues continuamos con estas reacciones. Aquí lo que tenemos es algo parecido realmente, porque vean que si vemos, em, tenemos el epóxido aquí y le estamos agregando este ion alcóxido, porque es un alcohol desprotonado, es un alcóxido, en medio de un alcohol. O sea, estamos utilizando metanol para catalizar. Entonces, igual vamos a dibujar la cadena de 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4, donde sabemos que entre este y esto está el epóxido, pero ahora va a ser al revés.
Ahora va a ser al revés, y eso quiero que lo vean. Vean que antes, cuando metíamos en medio ácido, cuando metíamos en medio ácido, el OH se iba al carbono menos sustituido y el éter se pegaba en el más sustituido, que es el carbono 2. Ahora es al revés, cuando utilizamos digamos, el mismo alcohol abajo y arriba, pero el de arriba está desprotonado porque ven que arriba y abajo hay lo mismo, solo que uno tiene el hidrógeno y el otro no. Cuando utilizamos esta combinación, casi siempre es el mismo alcohol, va a ser entonces que el OH se va a ir al carbono más sustituido, que sería este de acá, y el éter, que se pegaría entonces a partir de este oxígeno, se pega en el carbono menos sustituido, que sería entonces este, y le podemos hacer la línea del CH3, que sería este. O bien, si ustedes le quieren escribir aquí a la par, OCH3. Porque acuérdense que el éter se pega del oxígeno. Entonces, no pueden poner CH3O como está aquí, porque realmente es el oxígeno el que se está pegando al carbono menos sustituido del EPOC. Entonces es como que si aquí el anillo hubiera estado cerrado, como estaba acá, y se abrió. Entonces de este lado se pega el OH y de este otro lado se pega el éter. O sea, ven que de ambos productos se obtiene un éter y un éter y un OH y un OH también, de ambos. Solo que en uno se va al carbono más sustituido y en el otro se va al menos sustituido, cada uno, viceversa. ¿Cuándo el OH se va al más sustituido? Cuando tenemos un alcohol desprotonado y a su vez en su estado neutro. El mismo alcohol, vean que es CH3O, pero es protonado, y CH3OH, aquí sí está en estado neutro. Entonces, en ese caso, el OH se va al carbono más sustituido, que sería el carbono 2. En este caso de arriba, más bien, el OH se fue al carbono menos sustituido, que es el carbono 1. Entonces, depende mucho de los productos, de los reactivos que se estén utilizando en el medio, que en este caso serían este y este, para que tengan mucho cuidado con eso. Luego aquí bajamos y vemos que tenemos el epóxido igual y se nos transformó en esto que tenemos acá, en OH con OH. O sea, básicamente lo que hubo ahí fue transformación de que se abrió el anillo, porque antes el anillo, el epóxido estaba aquí y se abrió y se formó entonces de este lado un OH y de este otro lado un OH también. Para eso también esa es una reacción memorística, el reactivo que se utiliza, que literalmente nada más es agua en medio ácido. Entonces ustedes ponen agua en medio ácido y ese ácido puede ser cualquiera. Entonces ustedes lo ponen como H+, que es el ion hidroxilo. Puede ser cualquier ácido, principalmente un ácido fuerte, ¿verdad? Puede ser ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, pero sí con agua. Con agua es que sucede eso. Y entonces se forma OH con OH, ya que se nos formaron dos alcoholes. Un alcohol secundario, que sería este, y un alcohol primario, que sería este. Luego de eso nos dice qué reactivo se tiene que utilizar para que vean que entonces los dos alcoholes se transformaron. Este se transformó en una acetona y este se transformó en un ácido carboxílico. Aquí vamos a ir por partes. Veamos de uno en uno los alcoholes. Primero veamos este de aquí adentro. ¿Qué le tiene que pasar a un alcohol, a un OH, para que se transforme en una acetona? Bueno, puede pasarlo del equilibrio cetonólico que habíamos hablado arriba, pero es que esto no es un enol, que no tiene un doble enlace en ningún lado. Si hubiera tenido un doble enlace, no sé, aquí o acá o donde sea, ya se transforma en un enol. En porque tiene esto, el doble enlace, y ol porque tiene OH, pero no es un enol. Entonces, aquí hablamos del tema de oxidación de alcoholes. La oxidación de alcoholes eh, se puede dar de un alcohol primario, pues, digamos, a partir de un alcohol primario se puede obtener una acetona, por ejemplo, pero también puede pasar a un ácido carboxílico. Entonces, ve que en este caso, más bien se está obteniendo un alcohol secundario como este. Estamos pasando a una acetona. Y de hecho, un alcohol secundario, sí, solo sí, se van a oxidar acetonas. Eso tienen que tenerlo por ahí apuntado. Los alcoholes secundarios solo se oxidan acetonas. Y de hecho, eso fue lo que pasó aquí. Este alcohol es secundario y se transformó en una acetona. Entonces, estamos bien. Pero ahora veamos este caso. Este de aquí es un alcohol primario, este de acá. ¿Y se oxidó a qué? A un ácido carboxílico, porque vean que es el grupo
carbonilo, que es este, con un OH pegado. Entonces, ese es el grupo COOH, que eso es característico de los carboxílicos. Entonces, vean que aquí pasamos de un OH a un ácido carboxílico. ¿Qué tipo de oxidación tuvo que haber pasado ahí? En ese caso, tuvo que haber pasado una oxidación fuerte de un alcohol primario, porque un alcohol primario se puede oxidar a dos cosas. Puede ser un aldehído si tenemos una oxidación suave. Es decir, si yo tengo un alcohol primario como este, digamos, yo les voy a poner este acá, un alcohol primario como este, y yo lo oxido y resulta que se me va a formar entonces, puede ser que se me forme un aldehído. En vez del OH, yo tenga un doble enlace a oxígeno terminal porque es un OH y yo aquí tengo un hidrógeno, ¿verdad? Que siempre va a estar ahí en los aldehídos. ¿Qué reactivos tendría que usar yo en este caso? Se utiliza algo que se llama cloro, clorocromato de pirinio, pero yo sé que ese nombre es muy complejo, entonces se le llama generalmente PCC. Eso es una oxidación suave de alcohol primario. Pero a su vez puede ser que después de esto, de tener un aldehído acá de un alcohol primario, obtengamos un ácido carboxílico. O puede ser también que de una vez desde el alcohol primario no pasemos por el aldehído y de una vez tengamos el ácido carboxílico. Entonces, para eso vamos a utilizar unos reactivos que son los típicos para una oxidación fuerte, que eso es lo que les voy a escribir acá. Vamos a una oxidación fuerte. Cuando tenemos una oxidación fuerte, sabemos que es que de una vez vamos a pasar a un ácido carboxílico y no pasamos por el estado eh, de aldehído. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Si yo a este reactivo, perdón, a este alcohol de acá, lo transformo de una vez a un ácido carboxílico. Hacer entonces los tres carbonos. Bueno, va a hacerlos para uno, tres, ajá, que son estos tres. Y entonces al final se me va a formar un doble enlace de oxígeno y un OH, o sea, un ácido carboxílico. Para uno poder tener este resultado de una vez, es una oxidación fuerte para alcoholes primarios. ¿Y qué reactivos se utilizan? Que son justamente los que tenemos que utilizar acá. Sería este que se llama dicromato de sodio, que es Na2CR2O7. Tienen que estar catalizados por ácido clorhídrico en H2SO4. ¿Ven? Entonces, eso sería para obtener una oxidación fuerte directa, un alcohol primario a un alcohol, a un ácido carboxílico. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vean que aquí tenemos un alcohol primario y obtenemos un ácido carboxílico, que es este. Entonces, definitivamente hay que usar esos reactivos. Entonces, lo que voy a hacer es copiar entonces los reactivos en ese cuadrito porque aquí estamos en presencia de una oxidación fuerte. Pasamos de alcohol primario de una vez a un ácido carboxílico. Este de cetona no importa porque realmente aunque sea un alcohol secundario, aunque le pongamos una oxidación suave con PCC, que yo les conté, ¿verdad? Que era el, el clorocromato de piridinio para una oxidación, o si le ponemos una oxidación fuerte como la del dicromato de sodio o dicromato de potasio, también se utiliza, con ácido sulfúrico igual se va a formar la cetona en alcoholes secundarios, pero en primarios se puede formar el aldehído si es una oxidación suave con PCC, em, o bien em, si es una oxidación fuerte, se utilizaría entonces estos que les voy a poner acá, que es lo que sucede acá, sería el dicromato de sodio, 2O7. Ese es el más común, como les digo, también se puede utilizar con dicromato de potasio, pero el más común es el de sodio. Todo bien. H2SO4.
Y ya terminamos este lado de la ruta también. Ahora vamos a seguir acá. ¿Qué pasa si yo a este epoxio que tengo acá le agrego amoníaco, o sea, NH3? Aquí va a haber un rompimiento de este anillo que es sumamente tenso. Entonces, igual va a tener una cadena de 4 carbonos, que son los 4 carbonos de aquí arriba. La voy a dibujar acá. Uno, 2, 3, 4. Todo bien. Pero en el carbono más sustituido se me va a quedar un OH porque el oxígeno que ya estaba aquí se va a ir con este carbono con este enlace hacia el carbono más sustituido y va a tomar uno de los hidrógenos del amoníaco, que sería entonces de aquí sale este H, de uno de acá. Y si ya yo le quité un H al NH3, nos queda un NH2, que ese es precisamente el que se pega en el carbono menos sustituido del epóxido. Entonces quedaría NH2 de este lado. Ese sería el producto de esta reacción. Entonces vean que ya nos acabamos también toda esta parte de las rutas. Vamos entonces, seguimos aquí arriba. Teníamos este doble enlace, este alqueno de acá, y lo que hicimos fue pasar a tener un bromo normal. O sea, un bromo, lo pasamos de un enlace doble a un bromo normal. Esta es bastante sencilla, esta nada más se agrega ácido bromídrico. Pero ojo que aquí ya no le estoy poniendo en exceso, porque si yo le pongo en exceso, tendría que pasar a que fueran 2 bromos acá. Tendría que poner otro bromo y todo, como pasó aquí arriba. Pero no, en este caso no, porque solo estamos hablando de un bromo normal. No estamos en exceso. Entonces se utiliza HBr. Lo voy a poner en rojo porque estoy poniendo los reactivos en rojo y los productos en azul. Entonces HBr. Ya con eso se me pegaría un bromo. Vean, este bromo se pega en la posición Markovnikov porque es la parte más sustituida. De hecho, si uno se pone a ver en este doble enlace, los 2 carbonos que tenemos, el uno y el 2, el más sustituido es el 2. Entonces ahí es donde se pega el bromo. En el uno no, sería el anti-Markovnikov. Ah, ya está, lo hicimos. Ok, ahora ya tenemos este producto que se llama 2-bromobutano. Ese es el 2-bromobutano. ¿Qué tenemos que agregarle al 2-bromobutano para que ahora sea un tiol, ¿verdad? Este es un 2-butanotiol, este de acá. Bueno, en ese caso lo que tenemos que hacer es definitivamente meter el ion tiolato, que es el tiol, el SH, pero pues en su forma desprotonada. Y recuerden que eso se puede meter simplemente, ustedes si quieren pueden poner SH menos, como ustedes quieran, SH menos, o bien lo pueden emparetar como con otro, que sea una sal directamente, donde se ponga un enlace iónico, pueden ponerlo con sodio, no sé, pero realmente recuerden que aquí el sodio, el metal no juega, el que va a tener un papel protagónico sería entonces el ion tiolato, que sería este. Esto es una reacción de sustitución, porque entonces el SH agarra este carbono de acá, acá este carbono de acá, y el bromo se va. Entonces por eso es que se pega el azufre acá y entonces ahora queda de esta manera. Ujú. Ok, ahora vamos con el bromo para que pase ahora del 2-bromobutano a este que es el 2-buteno. Ese es el 2-buteno. Ve que en este caso lo que estamos haciendo es una eliminación. Es una eliminación común y silvestre. Esto es un carbono secundario pegado al bromo y lo estamos eliminando. Y recuerden que los productos de una eliminación siempre son dobles enlaces, que es lo que tenemos acá. Es una eliminación. Puede ser por mecanismo de uno o de dos, no importa, pero es una eliminación. Y para que uno haga una eliminación tenemos que poner un nucleófilo em, que reaccione. Puede ser cualquier nucleófilo fuerte, pero pues en este caso uno puede poner el que uno quiera. El muy comúnmente utilizado es este, que es este, pero en su forma desprotonada de donde proviene el alcohol, que sería el tebutanol. Ese es el tebutanol. Y vean que arriba entonces es el mismo, pero está desprotonado. Y ese igual que hicimos arriba, puede ponerlo emparentado con una sal para que vean que se forma un enlace iónico
pero de nuevo el sodio no juega, sino que aquí el que tiene protagonismo sería este ion, este nucleófilo de acá, porque de nuevo va a pasar algo similar en que pues va a atacar acá y este va a salir, ¿verdad? Entonces se pega a este. em, pero realmente al final no, perdón, eso sería si fuera una sustitución. Lo estoy explicando como que si fuera una sustitución. Es una eliminación. En la eliminación lo que se hace es que se agarran de los hidrógenos beta, que son los carbonos que están directamente pegados después del carbono donde está el halógeno, que son estos, este o este, que tienen algún hidrógeno, ¿verdad? Em, este bromo sale realmente y nos va a quedar un electrófilo acá. Pero entonces al final agarramos uno de los hidrógenos y hacemos un doble enlace acá, entonces nos queda un alqueno, que es la eliminación. Ok, ahora agarramos esta ruta para arriba. Tenemos un alqueno, que es el 2-buteno, y vean que aquí estamos dándole eh, bromo diatómico y agua. O sea, es un bromo enlazado con otro bromo. En ese caso, lo que vamos a hacer es agarrar el alqueno y hacer una cadena de 4 carbonos igual. Sigue siendo uno de 4 carbonos, pues 3, 4. El doble enlace antes estaba acá, pero entonces lo que vamos a hacer es que de un lado se va a pegar un bromo y del otro lado se va a pegar un OH. O como ustedes quieran, si hubieran querido, hubieran podido poner el bromo aquí abajo y el OH aquí arriba, como sea. Eso es característico de cuando se pone una partícula diatómica de bromo o de cloro con agua. Y eso se obtiene a partir de un alqueno. Luego, ¿qué se hace para pasar de un alqueno a la misma molécula, pero en alcano? Porque vea que ahora tenemos lo mismo. Este es igual que este, solo que uno es con un doble enlace y otro con enlace simple. Para pasar de enlace doble a enlace simple, lo que se utiliza es hidrógeno en paladio con carbono, PD en carbono. O bien, en vez de PD con carbono, puede ser o PT, que es platino con carbono. ¿No? Cualquiera de estos, puede ser este o este, pero el hidrógeno de arriba sí lo tiene que poner. Igual a como hemos hablado con el Lindlar, que el Lindlar debe llevar arriba el hidrógeno, que yo lo puse por acá. Pero en este caso el Lindlar es más bien para pasar de enlace triple a doble. Y ahora para pasar de doble a simple, que es lo que sucede acá, se utiliza H2O en platino con carbono o en paladio con carbono. Ok, entonces ya esto está resuelta, esta de acá. Vamos con esta de acá. Vean que ahora, bueno, voy a hacer primero mejor esta para seguir esta ruta de aquí abajo. Tenemos este alqueno, doble enlace, que tenemos que agregarle para que se nos forme dos moléculas bueno, dos enlaces a OH en la posición donde estaba el doble enlace, porque aquí era donde estaba el doble enlace. Entonces, en ese caso, para que se nos forme eso, tenemos que agregarle, esto es una reacción también de memoria, que no hay que saberse el mecanismo de esta, nada más saber que si uno tiene un doble enlace, en la posición donde estaba el doble enlace se formó un OH de un lado y un OH del otro lado, aquí se utilizó permanganato de potasio, o sea, KMnO4. Yo sé que son muchas reacciones, pero yo sé que con práctica les va a quedar más claro y todo. Pero no solo es permanganato de potasio, sino que va a estar acompañado o catalizado con hidróxido de sodio y agua, en medio gaseoso y en medio básico, H2. Sería la respuesta para esta. Esa es característica de esto. Carbono, perdón, un alqueno cualquiera. Si en esta posición se formó un OH y en esta posición también se formó un OH en la otra, es porque se utilizó permanganato de potasio con hidróxido de sodio y agua. Solo si pasa esto. Y tienen que estar hacia la misma dirección. Pueden ser los dos hacia afuera, o este y este, o bien los dos hacia adentro. Pero con que ustedes sepan que los dos OHs en las posiciones donde estaba el enlace doble, se utiliza el permanganato con hidróxido y agua, todo bien. Luego vamos con esta que dice, de este doble enlace, que es el 2-buteno,
que se utiliza para pasar a, pues, a un alcohol normal, o sea, a un alcohol como este. De eso es una reacción muy parecida a la que les había explicado antes, en esta de acá. Ven que aquí teníamos un epóxido y pasamos alcoholes. Cuando pasamos alcoholes así de un epóxido o de enlaces dobles, lo que se utiliza es agua. Básicamente es agua porque estamos haciendo una adición de agua. Pues adición en medio ácido. Ese ácido puede ser cualquier cosa. Entonces, ácido. Por eso le pongo el ion hidroxilo. Recuerden que los ácidos son donadores de protones. Entonces, por eso es H+. Y siguiendo esta ruta, vean que entonces se nos forma este 2-butanol, ese es el 2-butanol, y acá tenemos dos vías. Vean que qué pasa si entonces a ese 2-butanol le agregamos este epóxido en medio ácido. Entonces, primero contemos las cadenas del alcohol, que serían los carbonos del alcohol, que serían cuatro carbonos. ¿Y cuántos carbonos tiene el epóxido? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces vean que la molécula final nos tiene que quedar de 8 carbonos porque tenemos 4 en el alcohol y 4 en el epóxido. Para hacer la respuesta de este, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar el epóxido con la misma cantidad de carbonos que tiene, que pues sería 4. 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Tenemos los 4 del epóxido y, ojo acá, y esto es muy importante, porque estos son el carbono 2 y el segundo. Ese era el carbono 1 y ese era el carbono 2 del epóxido. Carbono 1 y carbono 2. En el carbono 1 se me va a formar un OH. Me va a formar un OH. Y en el carbono es donde se me va a pegar la molécula que teníamos acá. Pero se me pega el oxígeno porque este hidrógeno se va por desprotonación. Entonces se me va a pegar un oxígeno acá y copiamos el resto de la cadena que le hacía falta para terminar pues esto de aquí abajo, ¿verdad? Era el oxígeno pegado a un carbono para acá y a dos carbonos de este lado. Y ese sería el producto para este. Ujú. De hecho, me quedó como, bueno, creo que ahí se entiende. Solo que lo dibujé en negro. Lo voy a hacer más bonito en azul, con el resto de los productos que dibujé. Mm. Entonces aquí era carbono uno no, carbono uno es este, carbono 2 es este. Entonces aquí va el OH, y de este lado en carbono 2 iría pegado entonces el oxígeno, y ese oxígeno a su vez está pegado a un carbono acá, y un carbono para arriba y un carbono para abajo. Sí. Esto que dibujé aquí es esto, para que lo tengan en cuenta. Se pegó entonces en los dos extremos del epóxido. Y en el extremo menos sustituido del epóxido se formó el OH, para que lo vean ahí. Y luego, volviendo a este 2-butanol, ¿qué pasaba si le poníamos PCC? De nuevo, aquí pasó una oxidación de alcoholes, pero vean que aquí es muy importante, y como tenemos un OH que es un alcohol secundario, aquí en este carbono 2 es un alcohol secundario, si le ponemos PCC, que es clorocromato de piridinio, lo que se nos va a formar es una oxidación suave, que el PCC es característico de oxidaciones suaves, se nos formaría una acetona, igual. Si esto fuera, ojo, y eso es muy importante, si esto fuera un alcohol primario, se nos formaría un aldehído, o sea, como que esto no esté aquí, sino que esté aquí, el OH, por ejemplo, pegado al carbono 1. Eso es un alcohol primario. Se nos formaría un aldehído, pero en este caso, como es un alcohol secundario, aunque le hagamos oxidación suave con PCC o fuerte con dicromato de sodio, en ácido sulfúrico, se nos va a formar una acetona. Voy a hacer en azul, de nuevo, para no confundir.
Mm, Y listo. Bien, ya esta la hicimos. Nos faltan entonces las últimas rutas, que sería entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo para pasar de este 2-butanol a, de nuevo, un enlace doble? Entonces, del 2-butanol a un enlace doble, vean que es una eliminación. Estamos eliminando el OH. Estamos eliminando un OH y lo estamos haciendo un doble enlace de nuevo. Entonces, ¿qué es característico de las eliminaciones? Característico de las eliminaciones sería poner el ácido, digamos ácido sulfúrico y calor. Estamos en una eliminación clásica. H2SO4 y pueden poner un triangulito o pueden escribir la palabra calor. Eso es típico de las eliminaciones. Déjenme ver una cosa. Acá también faltó calor, perdón, porque esto era una eliminación. Sí, faltó calor. Las eliminaciones siempre tienen calor. Siempre. Si no hay calor, no pueden suceder las eliminaciones. Y ahora vamos con este último, que este última vía es pasar de un 2-butanol a un 2-bromobutano. Sería este de acá. Para este caso se utiliza nada más ácido bromídrico. Vean que nada más es el HBr, no es en exceso porque no se están pegando dos bromos, sino que es solo HBr. Y finalmente, vean que vamos a pasar de 2-butanol, perdón, de 2-bromobutano, que sería este, lo vamos a pasar a este compuesto de acá que tiene un grupo nitrilo, que es este de acá, el grupo nitrilo. Entonces, para meter el grupo nitrilo y veamos cuántos carbonos tenemos acá al principio y cuántos tenemos ahora. Vean que aquí teníamos 1, 2, 3 y 4 carbonos. ¿Cuántos tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3 y 4 también, pero ven que aquí hay otro que no estamos contando, que es este carbono de acá. O sea, está metiendo este grupo de acá, pero con un carbono pegado al nitrilo. Entonces, eso es lo que tenemos que poner como reactivo, que sería entonces un C extra, que es el que estamos pegando, unido al triple enlace de nitrilo, pero este carbono no puede ser neutro, tiene que estar como nucleófilo para poder pegarse directamente en este carbono 2. Y esto puede estar pegado a alguna sal, puede ser, bueno, no alguna sal, algún metal para que se forme una sal, perdón, por el enlace iónico. Pues puede ser sodio, puede ser lo que sea, pero realmente lo que importa es el funcionamiento de estos de acá. Esos son los que se van a pegar. El sodio ahí nada más está como por acompañamiento, porque uno no encuentra un ion nitrilo ahí, ¿verdad? Pegado como si nada, siempre está en un compuesto. Entonces, eso sería la resolución de esta red de, de reacciones de alquenos y alquinos. Em, Cualquier otra duda, quedo atento y revisen bien entonces las veces que necesiten este video para que queden bien claras las reacciones que yo pues em, expliqué acá y resolví acá y las que expliqué ya anteriormente, que también son muy importantes por otras dudas que habían surgido.